se hundió. Entonces eso es lo que nos pasa, porque en vez de tener nuestra mirada fija en el Señor, estamos viendo el problema, estamos viendo el lío, estamos enfrascados en aquel problema y ni siquiera oramos para que el Señor nos dé paz en medio de esas dificultades, porque tal vez no nos va a quitar el problema, pero en ese proceso sería de aprender. Ahora, yo digo, si a mí me está pasando de todo y no aprendo, hermanos, qué triste, porque los exámenes me los van a seguir poniendo. Las pruebas van a seguir y puede que más intensas, porque no quiero aprender. Entonces el Señor ve que en mí hay una rebeldía. Entonces mejor aprendamos a la primera, o a la segunda o a la tercera, pero ya más, hermanos, a la docena está cañón, ¿verdad? A la docena de pruebas. Y por eso es que a veces uno dice que estoy cansada de esta vida, estoy cansada, ya no soporto. ¿Y qué cree que dice el Señor? Eso es lo que estoy esperando, que te canses, que cambies, porque yo tengo tanto para darte. Y no le estoy hablando solo de dinero, que va incluido, pero hermanos, con tener paz, con usted poder dormir tranquilo. Ay, hermano, qué rico es dormir, qué rico es comer. Y no le estoy hablando de manjares, frijolitos a veces con arroz o mantequilla, hermano, ya le dio hambre, pero qué rico cuando hay paz en nuestros corazones. No somos exigentes. Cuando nosotros queremos y queremos, quiero más y quiero más y quiero más, nadie lo puede saciar. Entonces, ¿qué es lo que hay en ese corazón? Cuando nada lo puede saciar. Le satisfacen una cosa y después no puedo, quiero más. Eso no, yo quiero más. Dame. Hay un pasaje ahí en la Biblia que la sanguijuela, ¿verdad? Imagínense si fuéramos hermanos sanguijuela. Nunca estaríamos conformes, no conformes de resignación, sino que nada lo sacia. Sin embargo, Pablo aquí dice que cuando él se alegraba del resultado de sus hermanos que se volvieron a acordar de él, dice que no lo hace porque esté en escasez, porque él había aprendido a contentarse cualquiera sea la situación. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar, hermanos, a estar contentos y satisfechos cualquiera sea la situación. Pero nosotros refunfuñamos. Si no es como yo digo, a la hora que digo y cuando yo quiero, ¿verdad? No sirve. Entonces, así no la vamos a hacer, hermano. Entonces vamos a estar cuesta arriba y con aceite en las paredes, no vamos a poder avanzar. Tiene que haber un cambio en nosotros, dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles, ¿a dónde usted pone su mirada? ¿Hacia qué dirige su mirada? ¿Hacia las cosas materiales? ¿Hacia la vida de otras personas? ¿O la dirigimos al Señor? Todos podemos optar a una vida mejor, a vivir, a tener. Eso no es malo si el Señor lo da, pero que no sea la meta, porque uno se desvive por eso, pierde el norte, se desubica, hermanos, porque después el Señor mira que en nosotros hay una ambición desmedida que nos lleva a estar errados, a cometer tantas faltas, hermanos. Entonces, mucho antes de que nosotros naciéramos, específicamente el Señor preparó las obras para cada uno. Mire,
El Señor nos conoce tanto que sabía que es lo que íbamos a desarrollar. O sea, no nos va a poner a hacer algo donde no vamos a poder hacerlo. Porque se siente uno frustrado, se enoja, pelea. No, que Él nos da la capacidad, las habilidades, el poder para hacer las cosas. Cuando Él nos manda algo es porque ya ha designado lo que nos va a dar de Él. Entonces, por eso cuando las obras que Él preparó es para que anduviéramos en ellas, no para que las olvidáramos, ni para que no le diéramos importancia. Y una cosa le voy a decir: ningún cristiano tiene que solo favorecerse de la salvación, sino que tiene que decidir servirle al Señor. Por eso yo los invito, hermanos, todo aquel hermano que no está sirviendo en ningún área, intégrese. Eso forma parte de lo que Dios quiere. Es bonito servirle al Señor, hermanos. Mire, y para que usted se convenza, le voy a leer leamos lo que dice Efesios 2:10. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se fija? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para hacer las disparates, hermano, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que el Señor le delegó que hiciera, Él la preparó para usted. ¿Cómo le está respondiendo usted al Señor? ¿Haciendo lo que Él le mandó o deshaciendo con los pies el encargo de Él? Vamos a ver otras versiones. ¿Lo tienen, hermanos? Tenemos este versículo. Sí, ok. El Nuevo Testamento en la Biblia Recobro, así se llama esta. Dice: porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, somos su obra maestra. ¿Cómo es posible que su obra maestra le falle? ¿Cómo es posible que su obra maestra no le dé importancia a lo que Él le asigna hacer? ¿Verdad? Vamos a ver las otras. La Biblia Oro dice: pues somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso dice. Para que nos ejercitemos. Sí, esta es la TLA. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Nos creó para que vivamos haciendo el bien. ¿Cómo está esa demanda? ¿Vivimos haciendo el bien? Ahí usted respóndase. Nos creó para eso, para que vivamos haciendo el bien. Ahora miremos la Castellán. Dice: porque de Él somos hechura, creados en Cristo Jesús para las obras buenas que Dios nos preparó de antemano, como norma de conducta. O sea, que el Señor dejó normas de conducta. ¿Entramos nosotros en ellas? ¿Llevo yo mi vida con esas normas de conducta? Porque aquí la Biblia está lleno de palabra, de fórmulas o peticiones o mandamientos, como usted quiera decirle, cómo debe ser nuestro comportamiento.
Entonces, nosotros fuimos hechos perfectos para lo que nos asignaron. No importa nuestra personalidad, nuestras características físicas, temperamentos, habilidades. El Señor no se equivoca, hermanos. El Señor no improvisa. Pero somos nosotros los que torcemos el camino. Somos nosotros los que torcemos nuestra conducta. Y cuando hacemos nuestra regalada voluntad, entonces ya no entramos en el plan de Dios. Porque el capricho no gana. No entramos en el plan de Dios. Entonces, cuando Dios nos asigna una tarea, también nos da la capacidad y la habilidad para desarrollarla. Mire lo que nos dice 1 de Pedro 4:11. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que si nosotros vamos a hablar, no vamos a inventar, hermanos. Ya la palabra está escrita. Cuando dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No somos nosotros. O sea, ninguno de nosotros podemos apantallar o fanfarronear de que es mi poder, de que es mi autoridad, mi unción. Nosotros solo somos sirvientes del Señor, hermanos. Ministrar, puede entrar varias cosas: la consejería, la administración, liberación, o cuando ministramos la alabanza, ministramos la palabra. Estamos llegando a la mente y al corazón de las personas. Pero nadie se va a parar aquí para sacar pecho, para decir, yo fui, o yo puedo, ya la hice, mírenme a mí, soy yo. Estaríamos equivocados, hermanos. Si todos pensáramos de esa manera, viviríamos equivocados, completamente errados. Entonces, cuando el Señor envió el Espíritu Santo a sus discípulos, fue para eso, para darles poder y autoridad, para que ellos pudieran predicar en todos los rincones de la tierra. Y así lo hicieron. Y ustedes saben quiénes eran los discípulos. Incluso dice del vulgo y sin letra, ¿verdad? O sea, no eran tan preparados, pero sí el Señor los preparó. Con palabra, con consejos, con hacerles ver cosas. Entonces, luego viene el Espíritu Santo a morar en ellos, y claro, eso los hizo poderosos ante todo lo que el mundo representa. Y eso pasa con nosotros mismos, hermanos. El Señor nos guía si nos dejamos guiar. Si nosotros permitimos la guianza del Espíritu Santo, nuestra vida es diferente. Ya no está lleno de cosas que incomodan, que está fuera de la palabra. No, lo vamos a hacer de acuerdo a la palabra. Y de esa manera vamos a estar agradando al Señor. Nos da fuerzas para poder realizar las obras que nos encomiendan. Porque a veces nosotros físicamente andamos rendidos. Andamos cansados, agotados, pero algo sucede cuando vamos a cumplir con lo encomendado, que salta lo que no es de nosotros, es de Él. El poder viene del cielo, hermano, y cambia todo el panorama. No importa cuál haya sido su pasado, no importa. Al Señor no le importa que tan rojo venía del pecado. Con Dios, hermanos, siempre hay un futuro. Si nosotros nos humillamos. Porque mire, altivos y soberbios, el Señor nos mira de lejos. Pero un corazón humilde, Él no lo puede rechazar jamás.
Jamás. No puede hacernos a un lado. Entonces, no permitamos que nadie, absolutamente nadie, nos diga que no servimos o que no valemos. Nadie, hermanos. Usted no se deje. No permita que nadie le diga que no sirve o que no vale, ¿verdad? Porque a los ojos de Dios eso está bien lejos de ser cierto, hermano. Él nos ama y nos rescató. Imagínese, hermano, yo no sé dónde está usted, pero el Señor metió su mano y nos sacó de ahí. Nos rescató, nos pulió, cuántas cosas nos hizo. Entonces nos sacó y nos trajo para que glorificáramos su nombre, para que fuéramos parte de la gloria de Dios, que le diéramos gloria a Él. Entonces, cuando la vida de nosotros, cualquiera de nosotros, se pone difícil, no permitamos que esas circunstancias nos detengan, que nos pongan un alto. No nos dejemos vencer, hermanos. Eso no. Es que en este tiempo, en esta vida y en este mundo hay aflicciones, hay problemas, hay dificultades. Pero eso que no nos vaya a detener. Miremos lo que dice Romanos 8:28. Nosotros, hermanos, no estamos destinados para vivir lejos del Señor y sin su auxilio. Tenemos que vivir dependiendo del Señor en todo momento. Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor quiere utilizarnos a todos. A todos, hermano. Aquí nadie es menos. Todos valemos y todos somos importantes y todos tenemos una misión que hacer. Tenemos que descubrir qué es, pero también disponer nuestro corazón para hacerlo. Porque yo averiguo qué es lo que quiere el Señor que yo haga y solo me doy cuenta, pero no muevo un dedo ni un pie para hacer lo que me encomienda. Entonces de nada me sirve averiguarlo, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber para qué es el trabajo que el Señor me encomendó. Cuando Él llamó a Elías, creo que fue, que le dijo, heme aquí. Él le dice, el Señor lo llama, le dice, heme aquí, envíame a mí. Y él no sabía a qué lo iba a mandar. Y muchos encargos del Señor no son sabrosos, hermano. O sea, son ricos por el cumplimiento de la orden del Señor y la obediencia que uno puede tener. Qué rico hacer lo que el Señor manda. Pero con lo que a veces nos encontramos, hermano, las circunstancias a veces no son sabrosas. Pero es bonito cumplirle al Señor lo que Él nos ha pedido que hagamos. No podemos seguir nosotros atrapados a un pasado nuestro ni estar viendo el pasado de alguien, porque vamos a desperdiciar el tiempo y la oportunidad que el Señor nos está dando para servirle. Cada vez que el Señor nos pide que hagamos algo en su obra, es como que nos esté dando una invitación para que dependamos de Él. Porque muchas cosas de lo que nos pide, a veces uno no sabe cómo hacerlo. Pero si usted dispone su corazón, el Señor lo va dirigiendo. ¿Cómo hacerlo? Pero también que tiene que ver cuál es la intención del corazón. ¿Hacerlo por Él o por satisfacerme yo? ¿Verdad? Entonces, cada oportunidad nosotros aprendemos a confiar y a creer más en el Señor. Porque a veces uno dice, ¿y cómo empiezo? ¿Qué hago? Yo me acuerdo cuando nos asignaron corderitos con mi amado. Todavía no había nadie que diera corderitos allá en San Pedro. Y el apóstol en un culto dijo, hermano Neto, usted me va a ayudar en esto. Y no nos dio ni un papel.
nada. Y empezamos con él. ¿Qué vamos a hacer? Solo había un versículo. Pero el Señor, y fíjese que mire cómo es el Señor de sabio y cuando uno se somete. Exactamente eran las enseñanzas que había dado el apóstol Sergio en Guatemala hacía muchos años. O sea, uno no tenía nada en la mano. Pero cuando uno se doblega, se humilla, el Señor revela, el Señor da. Y así estuvimos por 8 años y medio impartiendo corderitos allá. Entonces, a veces, demasiadas veces, nosotros decimos que queremos la ayuda del Señor, pero no queremos soltar el timón, hermano. Señor, auxilio, Señor, ayúdame, Señor, esto. Pero yo estoy aquí firme, yo voy manejando el barco. Y entonces, si nosotros no soltamos la dirección de nuestra vida, o de nuestros intereses, o nuestros propósitos, nuestros propósitos, entonces nunca vamos a hacer los propósitos de Dios, porque estamos empeñados en seguir agarrados de aquello que nosotros creemos que es. Y por eso es que es más tardado poder realizar el propósito de Dios. Debemos dejar que el Señor tome el control, que tome el mando de nuestra vida. Es que nosotros, mira, a la altura que tiene usted su vida, yo no sé, puede tener 20, 15, 10, 30, 35 años y nos hemos equivocado demasiado, porque hemos querido hacer como nos parece. Soltemos el timón, hermano, y dejemos que el Señor tome el control de nuestra vida. Él no nos va a llevar a un despeñadero. Él no nos va a llevar a un pozo donde nos hundamos. Él nos va a sacar adelante. Él nos va a levantar, nos va a sostener, nos va a dar la fuerza. Pero tenemos que decidirnos, hermano. No solo decirlo, ay, es cierto, yo ahora voy a hacer esto, pero no lo hago. Solo lo pensé o lo dije, pero no lo hago. Hermano, vamos a seguir resbalando. Vamos a seguir en la patineta. Entonces, muchas situaciones que nosotros enfrentamos no son agradables, pero hay un momento que tenemos que decidir: entregárselo a Dios o vivir bajo esas circunstancias que estamos haciendo o manejándolas nosotros como creemos que es. Y yo creo que hasta el día de hoy ya estamos cansados, ¿verdad? Nos hemos cansado de hacer como nosotros creemos que es. Entonces no hay como entregarle al Señor las cargas y todo el problema, todas las decisiones, hermanos, entregárselas al Señor. Mire, yo no sé si, no lo dice en la Biblia, si el apóstol Pablo alguna vez llegó una tentación de desánimo a él. No dice. Él era humano, tan humano como usted y como yo. Entonces, porque todo lo que usted va a leer de lo que él enfrentó, yo creo que nosotros no estaríamos dispuestos a pasar por lo que él pasó. Y fiel al Señor, se mantuvo fiel. Y por no recibir la ayuda del Señor en el momento de la apretura, él no se resintió con el Señor. Ni dijo, no, yo ya no voy a cumplir con eso que el Señor me manda. No, hombre, yo paso solo en peligro. Estuve a punto que me mataran, si no me mataron porque me hice el muerto. ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros no queremos ceder nada, hermanos. Nuestra comodidad no la queremos tocar. Entonces, cuando él dice en Filipenses, es porque lo habían desamparado. La gente que le daba la ayuda, como que le dieron la espalda. Pero él les dice que se goza en volver a tener el afecto y todo de ellos, pero no porque estuviera en escasez, no porque le faltara.
sino porque él era un hombre agradecido, hermanos, de la ayuda que recibía. Por eso, cuando él estaba en prisión, lo que leímos ahí dice: he aprendido a estar satisfecho. Aprendí a estar contento en cualquier situación que me encuentre. Y estaba preso, hermanos. No estaba así con aire acondicionado, tomando fresco, comiendo lo que le pudieran dar de rico en un palacio. Estaba preso. Y se imagina cómo eran las cárceles en aquel tiempo. Aunque hay un momento que habla que cuando llegaron a Roma no lo llevaron con los demás presos, sino que alquilaron una casa y ahí lo tuvieron con un custodio. A pesar de todo, pues Dios como que hizo algo ahí con él, ¿verdad? Que lo tuvieron aparte y permitía que la gente llegara, y él no desperdiciaba el momento de hablar de Jesús a los custodios, a quien pudiera. Él le hablaba del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, que la amargura, el tiempo, las dificultades no nos callen la boca, hermanos. Hablemos de Cristo, llevemos el mensaje donde quiera que vayamos, a nuestra familia, amigos, aunque se aburran, algún día eso va a llegar a su corazón. Y esa palabra, como dice, que no sale, ¿verdad?, sin hacer para lo que fue enviada, algún día va a dar frutos y usted va a tener la satisfacción de que fue una pieza útil para que otras personas conocieran la palabra y vinieran a los pies de Cristo. Entonces, el aprendizaje del que habla, que él dice que fue enseñado en todo y para todo, no lo aprendió en condiciones favorables, hermano, ni porque él fuera un hombre tranquilo. Lo aprendió en las adversidades. ¿Hemos aprendido nosotros en las adversidades o estamos más revueltos? Analicémonos, porque cuando las cosas no nos salen como nosotros decimos, se levanta alto algo aquí adentro de nosotros y provocamos situaciones difíciles que nos afectan a nosotros también. Entonces, el contentamiento y la satisfacción que él sentía se habían formado en las adversidades, no por estar bien. Ahora, ¿podríamos nosotros aprender a vivir con ese gozo sin importar lo que venga? Ay, no, pastora, esa pregunta no la contesto. ¿Podríamos nosotros tener gozo sin importar lo que venga? Él no se tuvo autocompasión, no se quejó. Fíjense que fue muy poco que habló de la situación de él, hablaba más de Cristo. O sea, la vida de él era Cristo. Incluso dijo: morir es ganancia. ¿Sabe por qué dijo eso? Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque él sabía que si él moría, inmediatamente estaba en la presencia del Señor. Y si él vivía, se iba a quedar aquí haciendo el trabajo que le había encomendado y viendo los frutos. Porque él iba a predicar, él iba a enseñar, él se iba a ocupar de llevar la palabra en medio de toda la gente donde él estuviera, si fuera uno o fueran multitudes. Porque Pablo confiaba en la voluntad del Señor, sabía que los planes de Dios para su futuro eran buenos, aunque las circunstancias no fueran buenas. Hay planes buenos, pero para verlos realizados, a veces hay dificultades, hermano. Pero no tenemos que menguar nosotros, ni desanimarnos, ni desistir de seguir adelante. Cuando Él permite adversidades es porque el Señor tiene propósitos y razones que pueden seguir siendo para nosotros un misterio. Cuando yo estaba escribiendo esto, me recordé de mi hermano. A mí me costó entender la muerte de él. Y le digo que paré porque me puse a chillar, hermanos. Porque no pude.
me conmoví y chillé y chillé y chillé. El pastor no estaba, había salido, y dije, cuando venga me va a ver con los ojos así, me va a preguntar. Pero no pude. Y porque yo en ese tiempo peleaba con el Señor y le decía, ¿qué de bien puede haber en mi vida la pérdida de mi hermano? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el favor? ¿Cuál es el beneficio? Hermano, yo peleaba con el Señor, no lo conocía, no había tenido el encuentro personal con el Señor. Y sí hubo beneficio, porque todos estamos en el Señor, sus hijas, su esposa, nosotros, todos buscamos del Señor, porque fue maravilloso cuando hubo una profecía donde, creo que la dijo mi pastor, donde dijo que no sufriera más, porque el alma de él no se había perdido, sino que estaba con él. Entonces eso me ayudó para volverme a levantar y sostenerme y quitar aquella angustia que yo tenía. Entonces hubo una pérdida, hermano, grandísima, pero hubo beneficios. No lo entendemos. Fíjate que fue en el 95, hace 22 años, y yo siento como que fue ayer. Cuando uno ama, así es, hermano. Cuando no ama, no importa. Leamos Filipenses 1:12. Amén. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo que le estaba sucediendo a Pablo no era un estorbo, no era un fracaso. Dice que más bien había contribuido para el avance del Evangelio. Cuando uno tiene situaciones difíciles, contrarias a lo que desea, a lo que anhela, puede creer uno, ¿cómo es posible que Dios me abandonó, que Dios me dio la espalda, Dios no escucha? A veces, hermanos, no nos damos cuenta que vamos avanzando en algo, pero nos desesperamos y arruinamos mucho las cosas. Miremos lo que dice el 14, ahí mismo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire, los hermanos, al verlo a él preso, en vez de estar cobardes, escondidos, temerosos, dice que se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que la cárcel, las prisiones, el sufrimiento de Pablo estaba dando frutos afuera. Aunque él estaba detenido, pero allá el Señor estaba haciendo cosas, avanzando en el conocimiento del Evangelio. Ellos estaban predicando, enseñando la palabra. Entonces la prisión no era un obstáculo que le iba a impedir a Pablo hablar. Era todo lo contrario, hermano. A cuanto guardia o a los que lo cuidaban a él les hablaba. ¿Se acuerda que hubo uno de ellos que estaba fuera en prisión cuando Silas estaban cantando? Y ahí se convirtió. ¿Qué puedo hacer? Y se bautizaron. O sea, mire, son cosas que uno a veces no las puede entender. No puede discernir qué está pasando, por qué esto me pasa a mí, por qué esto me llega a mí. En vez de avanzar, siento que retrocedo, en vez de facilitarme las cosas, siento que me las complica. Aprende, nene. Aprendamos. Pero la cosa es, ¿cómo vamos a aprender? Leyendo la palabra del Señor. Aún preso, Pablo tenía la oportunidad y la aprovechaba para hablar, porque mire, para llegar a esas personas que él llegó cuando estaba preso, solo estando ahí,
No podía llegar si andaba por otro lado. ¿Cuántas personas se salvaron y reconocieron al Señor como su Salvador? Porque estaba en esas condiciones él. Cuando iba en el barco, él le hablaba a todos los marinos, a todo, al capitán, a todo. Él hablaba. Él no se quedaba callado porque él creía, él sabía en quién había creído. Y no se desanimaba, aunque viera lo que viera. Porque a los ojos de él no era nada favorable, hermano, lo que estaba observando. Entonces, aquí dice, mire, en Hechos, vamos a leer Hechos 28, 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Miren qué hermoso, hermano. La cárcel no le cerró la boca a Pablo. A cuántas personas lo visitaban, él hablaba del Señor. Y nosotros, un enojo, un disgusto, algo que ya no salió como nosotros queríamos, nos pone trompudos y no hablamos. Ya, no sale palabra de nosotros, ya no podemos comunicar el evangelio. Y entonces, ¿cómo es que decimos que somos voceros de Cristo? Esta alma de nosotros, hermano. Qué tremendo. Una pequeñez, ya. No quiero saber de la iglesia. No vuelvo. Ay, mire, yo estaba aprendiendo tanto con esto. Que digo, qué cosa, Señor, tus hijos. Dios utiliza personas impredecibles. Alguien que a la vista de otros no tienen valor, no tienen presencia, no tienen, según ellos, pico de oro. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que el Señor mira el corazón. El Señor, la vara que el Señor tiene para medir a alguien que va a llamar, es ver el corazón. Si Él mira un corazón y agrada lo que mira a Él, olvídese, no importa que los demás no lo acepten, Él lo quiere para su servicio. Él lo quiere para que le sirva. Y entonces le entrega grande responsabilidad, que es predicar su evangelio. Porque sabe que no se le va a doblegar ante nada, porque ya vio en el corazón que está decidido a obedecerle y hacer conforme Él quiera, ¿verdad? Siguiendo sus instrucciones. Y eso lo podemos ver con los discípulos, hermanos. Los discípulos no era gente que usted podía decir, wow, qué hombre, qué presencia, qué cuerpo. Hermanos, unos barbudos, peludos y gabanudos. Pero el corazón que ellos tenían, el Señor sabía que podía escribir en ellos. Y ellos estaban dispuestos a obedecer. Y mire cómo se propagó el evangelio a todos los rincones de la tierra. Porque adquirieron poder, habilidades y el deseo de servirle al Señor. Entonces Dios no busca personas que sean impresionantes, hermanos. Y qué trabajo más bonito el que hace por medio de ellos, cuando se dejan guiar por el Espíritu Santo. Dios busca siervos que estén deseosos de estar disponibles para todo lo que Él les mande, todo lo que Él les pida. Que no diga, eso no, ahí voy a ir. No, ahí no quiero ir yo. Mandarme allá a Nueva York. Y si le dice que vaya al Jute, ahí, hermano. Entonces, cuando el Señor llamó a Elías, eso fue lo que me encantó. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Y él no sabía a dónde ni a qué. Mire, cuando uno es enviado, hermano, usted no sabe con qué se va a topar. A veces da ganas de colgar los tenis o tirar la toalla. Ay, dice uno. Pero no nos mandó a eso el Señor.
En nuestra humanidad a veces podemos pensar cosas, pero luego el Señor vuelve a animarnos, a levantarnos, porque es el único que nos puede sostener. En medio de las horribles circunstancias en las que estaba Pablo, yo no pude leer en ninguna parte donde dijera, no, yo no voy a seguir con esto. Por muy negativo que fuera la situación, él no iba a dejar de cumplir el anhelo de Dios. Porque era algo que Dios lo había nombrado, lo había llamado y lo había preparado para que hiciera una obra en él. Y sobre todo cuando estaba en ese tiempo, imagínense, preso, hermanos, la comunión que sentía con el Señor, la relación tan íntima que logró tener con el Señor. Bueno, si sabemos que el Señor se le revelaba a él, todo lo que Pablo supo fue que el Señor se lo reveló, porque él no tuvo contacto con Jesús en la tierra. En el tiempo de Jesús Pablo no estaba, o sea, él no lo conoció personalmente, así, vivo. El Señor se le presentaba y así lo instruyó. Entonces, no le iba a fallar a él. Él iba a cumplir con el propósito de Dios en su vida. Entonces, si nosotros, nuestra mente está enfocada en el Señor, vamos a ver la mano de Dios moviéndose en todo lo que respecta y más allá, hermanos, de las dificultades que estemos viendo. La mano de Dios, si nosotros tenemos un buen enfoque, vamos a ver la mano de Dios moviéndose y no vamos a ser negativos. Entonces nos vamos a dar cuenta que Dios es el que tenemos, pero le hemos dado lugar, le hemos dado el espacio, le hemos dado nuestro corazón para que Él haga con nosotros como Él quiere, no como nosotros queremos. Tendremos gozo a pesar de lo que estemos viviendo, solamente si nos rendimos a Él. Bien paraditos, hermanos, orgullosos, soberbios y altivos, no. Humildes, con un corazón sencillo para agradarle a Él, deseosos de cumplir los anhelos del Señor. En medio de dificultades vamos a poder experimentar el gozo del Señor. Por eso dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Verdad que lo cantamos? Pero no lo sentimos, porque lo cantamos sin discernirlo. ¿Cuándo el gozo del Señor es mi fortaleza? Cuando yo me gozo a pesar de no estar bien, porque tengo el gozo de Él en mí. No que el Señor esté gozoso, yo tengo el gozo de haber encontrado la salvación, de que me apartó, me sacó, me limpió y ahora soy una hija de Él. Ese gozo tiene que permanecer, tiene que salir a flote, hermano, en cualquier circunstancia. Si no estamos haciendo así, tenemos que buscar la manera. Tenemos que buscar esa forma de ser diferente, de imitar a Pablo. Pero dijo él, ¿verdad? Imítenme en lo que yo imito a Cristo. Porque en nuestra humanidad no podemos pedirle a nadie que nos imite, hermano. Dios mío, lo hundimos. Lo que Él tiene más lo que yo tengo. Entonces terminamos de completar, ¿verdad? Entonces la palabra dice que todo ayuda a bien a aquellos que aman al Señor. Entonces, por amor al Señor es que las cosas nos van a salir bien, hermano. Van a redundar en bienes para nosotros. Entonces recordemos que las buenas obras del Señor ya las tiene para nosotros. No las dejemos a un lado y no las trastoquemos, porque ya los planes de Él, los propósitos de Él, ya los tiene desde antes de haber nacido en nosotros. Ya eso estaba escrito. Entonces no nos hagamos a un lado, ni nos vayamos a la derecha ni a la izquierda. Caminemos como Él quiere. Esta noche es una noche de reflexión, hermanos, en la que nosotros
vamos a disponer nuestro corazón. Habiendo escuchado estos versículos, y usted puede continuar leyendo todo Filipenses en su casa, nos vamos a dar cuenta de una demanda que el Señor nos hace. Cuando estaba buscando la imagen para hoy, me encontré con esto porque Señor carpintero, digo, los planes de Él. Pude haber buscado una vasija donde nos forma, pero los planes del Señor y los propósitos del Señor nos va tallando, nos va formando. A veces duele porque nos quita cosas. A veces lloramos porque tenemos que negarnos a unas cosas. A veces nos enojamos porque las cosas no salen como queremos. Pero ahí solo lo que mostramos es una inmadurez increíble. Mostramos caprichos y eso no lo va a cumplir el Señor, hermanos. El Señor va a ayudarnos cuando mire que en nosotros hay una disposición en nuestro corazón para obedecerle, para cumplir su propósito, para cumplir lo que nos ha mandado. Y jamás, hermanos, nos va a mandar a hacer algo que nos vaya a afectar a nosotros. Siempre dice, buenas obras, para buenas cosas, para que vivamos bien, para que vivamos haciendo el bien, para que tengamos buena conducta. En otra decía, para que podamos ir a la gloria, parece, quiero ver. Para que merezcamos la gloria, decía en una versión. Las obras que el Señor preparó es para que nos ejercitemos en ella, para que nos preparemos, para que las practiquemos, hermanos. No es así solo para que conozcamos, el Señor me mandó a que yo estuviera en danza, a que yo estuviera en alabanza. Y más o menos, yo voy a ir, pero el Señor mira nuestro corazón, hermanos. Él va a saber si nosotros estamos cumpliendo su encomienda con todo corazón, o si estamos despreciando lo que nos había asignado. Lo que a usted le asignaron que no lo hizo, se quedó sin hacer. Solo sepa que le falló al Señor. Hay tantas funciones en el cuerpo de Cristo que hay tantos hermanos dispuestos a hacer, a cumplir, pero a todos nos tiene encomendado algo. Pensemos, hermanos, meditemos esta noche. Como les dije, es una noche de reflexión. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy obedeciendo o estoy haciendo mi capricho? ¿Cuánto hace que yo deje tirado mi privilegio? Me gusta, no quiero, no me da la gana. Pídale al Señor que le transforme, que le limpie, que perdone. A veces nuestra rebeldía, hermanos. Pidámosle al Señor que podamos hacer, aunque sea un poquito, de lo que nos envía a hacer. Y en el camino, hermanos, vamos a ir tomando forma, vamos a ir agarrando la necesidad, que se vuelva necesidad en hacer lo que el Señor nos pide. Es que es tan bonito. Es tan bonito cumplirle al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga, les guarde. Vayan con bien a sus hogares. Que quite todo peligro del camino. Todo hombre de violencia, todo espíritu de muerte, todo accidente, lo atamos en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Vayan con bien.
Mañana los esperamos en el bazar desde temprano. Hay cosas bien bonitas. Mira qué bonitos están viniendo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hay ensayo de alabanza, no se les olvide, y en la mañana está la